Se les acabó el pretexto con que a cargamontón han venido atacando el gobierno colombiano como violador de los derechos humanos. Es una agresión comunista que quiere hacerse al país de manera violenta. Mientras se encuentran explosivos pertenecientes presuntamente a las FARC para el paro pacífico, hasta el propio José Vivanco, director de Human Rights Watch, declara claramente que toda la acción de vandalismo no es un paro pacífico. Se cae entonces el pretexto y por lo tanto esa intransigencia del comité de paro deja claro que solo lo que quieren es derrumbar la institucionalidad y tomar cuenta del país. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a su canal, el del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, bienvenidos a este canal del Centro Cultural Cruzada, donde siempre se analizan las noticias y los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. No se olviden que el Centro Cultural Cruzada tiene como meta preservar, defender la cultura y la civilización cristiana y por lo tanto mantener a Colombia en la línea de la civilización cristiana, de la Colombia católica, y de ella encuentre toda la prosperidad que vamos a dejarle a nuestros hijos. Por lo tanto, yo le invito a que usted se suscriba y apriete la campanita, de manera tal a estar siempre pendientes y tener siempre una visión objetiva a la luz del pensamiento católico, mucho más en estos tiempos tan dramáticos en que pareciera que todas las hordas del mal se están encebando con Colombia. La presión que organismos internacionales en cargamontón están haciendo contra Colombia, contra el gobierno colombiano, contra la institucionalidad, siempre denunciando violación de derechos humanos sin justa causa, ha hecho sus frutos de manera tal a que el gobierno de Duque, del doctor Duque, terminó aceptando una reunión para el próximo 7 de junio en la que van a estar diversas comisiones de esos organismos internacionales. Muestra claramente que esos organismos internacionales no quieren los derechos humanos. Ellos lo que quieren es favorecer a la izquierda bajo pretexto de violación de los derechos humanos. Ellos son cómplices para derrumbar nuestra institucionalidad. Cierto, ellos están siendo presionados por las Naciones Unidas y por la propia Conferencia Episcopal Colombiana, que aboga insistentemente por un diálogo y para exigir y aceptar las exigencias de sentarse a la mesa y mediar y capitular con el Comité del Paro. El Comité de Paro representa a los colombianos, es decir, una pequeña minoría de vándalos que subvierten y dañan a nuestra querida Colombia, después quieren sentarse a la mesa a negociar en nombre de nuestro. O sea, 50 millones de personas son representadas por una minoría que está haciendo eso y que a veces coge, sí, a sectores, aunque buenos y saludables, pero tontos útiles, que hacen parte de esas reivindicaciones sin darse cuenta que el gran beneficiario es la izquierda comunista y la desestabilización de nuestra propia patria. Aquí entra una cuestión, ese comité del paro, ¿quién lo eligió? Fue elegido por voto. Él no me representa, él no representa a nadie en Colombia, solo a una minoría que quiere subvertir el orden. Y entonces viene la intransigencia de ese comité de paro. Por ejemplo, Francisco Maltés, que es el director de la CUT, que es un sindicato comunista terrible, exige derogar el decreto 575. Es decir, la CUT quiere gobernar y quiere ordenarle al gobierno cómo restablecer el orden. Por ese orden que está ellos mismos violándolo a través de bloqueos ilegales. Ese decreto da poder a las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras que están violando
pues nuestro abastecimiento en las grandes ciudades están afectando la economía y la libre circulación y poniendo a todo el país en una situación de pánico, que eso debe terminar, se debe restablecer el orden. Pero este señor de la CUT piensa que él tiene autoridad para exigir que se acabe ese decreto antes de sentarse en la mesa de negociaciones y termina decretando una intensificación de todas las movilizaciones porque no está de acuerdo con la autoridad legítima para restablecer el orden. Es decir, es una subversión, no es un paro legal. Hay muchas evidencias de presencia además de las FARC y del ELN. Alguien me dirá, pero señor Luis Fernando, con el Acuerdo de La Habana en el 2016, las FARC se pacificaron ya. Yo podría responderle con una solemne carcajada. Tal vez podría ser un tanto de mal gusto, por eso no me río a carcajadas como si lo hago adentro de mí mismo. El propio José Vivanco, que es el director de Human Rights Watch, que ha sido un eterno crítico de Colombia y por lo tanto una voz idónea para analizar la situación actual de orden público. Él analiza que hay en este momento 25 policías hospitalizados víctimas de armas de fuego o armas contundentes o armas cortopunzantes, y habla sobre la destrucción masiva y millonaria de la propiedad privada y pública, que dicho sea de paso, no sé si ustedes saben, ya llega a una cuantía de 10 billones de pesos, es decir, casi la mitad de lo que se podría haber recaudado con la reforma tributaria. Bueno, habla de los 100 buses, creo que son más, creo que son hasta 1000 buses, si no me equivoco, pero este Vivanco habla de solo 100 buses y dice, todo eso son delitos y yo debo reconocer que todo eso debe ser judicializado. Y dice, esto no es una protesta pacífica. Por fin se van cayendo entonces los pretextos y los mismos organismos internacionales. ¿Cómo se harán para entonces decir incriminando que Colombia, que hasta después de un mes viene con un decreto supremo para restablecer el orden, cómo quiere decir que nosotros que nuestra policía gloriosa, nuestras Fuerzas Armadas están violando los derechos humanos? Eso es un absurdo, se acabó. Ahora es el momento de imponer el orden y permitir que Colombia siga su paso hacia la estabilidad y renueve de nuevo la calma como nunca debió haber sido permitido. Pero claro, personas como Petro o esos terroristas de la FARC y el ELN parecen tener más voz y voto en esos organismos internacionales y mismo en la pasividad del gobierno que todos los colombianos de bien que queremos esa paz y ese orden. Pero ojo, esa paz no puede pasar por un diálogo capitulacionista, porque no estamos dispuestos a que se ceda y se capitule hacia el comunismo. Entonces yo los invito a que, como siempre, se inscriban en el canal, en Articulación Colombia, como un amigo más, para que juntos siempre estemos trabajando por el bien de Colombia. Muchas gracias.